Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto volver a encontrarme con todos ustedes y un placer poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Eh, Quiero antes que nada saludarlo a Marcos y a Sandra, muy bonita la alabanza que hicieron, que ese don precioso que tienen de voces siempre pueda estar colocado en las manos de Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el análisis del tema para hoy, de la palabra de Dios. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una breve oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, te damos gracias por la oportunidad que nos das de eh, estudiar tu palabra, de poder compartirla, de que sea un alimento para nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo pueda llevarla a muchos lugares para, conforme a tu palabra, eh, no vuelva vacía. Esa es tu promesa y confiamos en ella y pedimos la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, estuvimos estudiando, quedamos en estudiar, en analizar el libro de Apocalipsis. Así como decimos acá en Argentina, vamos a hacer un abuelo de pájaro, vamos a hacer un repaso, ¿no?, de lo que estuvimos viendo. Y estuvimos viendo el comienzo del análisis de las 7 iglesias. Habíamos comenzado con la visión que tuvo Juan de Jesucristo paseándose en el medio de los candelabros, ¿no? Y los candelabros, perdón. Y después en el versículo 20 de capítulo 1 nos dice que los candelabros eran representan a la iglesia cristiana, pero lo que quiere transmitir la imagen es el cuidado y la protección de Dios en todo momento a través de la historia por su iglesia. Después había comenzado con, bueno, habíamos dicho también que las 7 iglesias tienen 3 aplicaciones, que es una profética, una literal y una personal. También habíamos comenzado viendo la iglesia de Efeso, que la iglesia de Efeso representaba la iglesia cristiana en la época de los apóstoles. Era en el 31 después de Cristo, 31 después de Cristo, y aproximadamente finalizaba en el 100 después de Cristo. La iglesia de Efeso, que significaba deseable, es porque era una iglesia próspera, una iglesia pujante, creciente. De hecho, comienza la descripción de la iglesia de Efeso con el título Yo conozco tus obras, ¿no? Yo conozco tus obras, y describe todas unas características buenas de la iglesia en esa etapa de la historia. Pero también hace un llamamiento, una amonestación, señalando que ya en esa época se había querido introducir doctrinas diferentes a la doctrina pura del cristianismo, aquella que había enseñado el Señor Jesús, que había dejado el Señor Jesucristo y había enseñado, ¿no? Y entonces se quiso empezar a introducir esas doctrinas. Bueno, por eso en la iglesia de Efeso está la amonestación, si bien está el mensaje, digamos, de aliento, también está el mensaje de amonestación. Pero bueno,
continuamos este domingo, continuamos con la iglesia de Esmirna, ¿no? La iglesia de Esmirna se ubica en el tiempo, ¿no? En el tiempo se ubica más o menos al comienzo del año 100 después de Cristo y termina en el año 313 después de Cristo. El nombre de la iglesia, siempre tenemos que tener en cuenta otra cosa, ¿no? A veces yo voy hablando, ¿no? Y me voy acordando y vienen cosas a mi mente y las voy compartiendo. Esto no hacía falta, no sé si lo dije, pero lo voy a decir ahora. Los nombres en la Biblia muchas veces representan el carácter de la persona que lo portaba. Bueno, cada nombre de la iglesia tiene un significado y un porqué, ¿no? Y cada nombre de la iglesia refleja una característica de esa iglesia. Bueno, la iglesia de Esmirna, así como Efeso, el significado era deseable, sus características, digamos, coincidía con el nombre. Vuelvo a reiterar, era una iglesia próspera, una iglesia pujante, ¿no? Una iglesia en crecimiento, en expansión. Bueno, la iglesia de Esmirna, el nombre Esmirna proviene de un líquido, de una goma que se extrae de un árbol que se usaba como ungüento, ¿no? para embalsamar los muertos. También, por lo que estuve investigando, se utilizaba también, se cree que se sacó de una derivación de una diosa pagana que se adoraba en esa ciudad. Pero bueno, siempre digo que uno cuando estudia tiene que estudiar todo el contexto y de acuerdo a la característica del contexto, que la descripción que da de la iglesia de Esmirna, yo personalmente me apoyo en la primera versión. Muchas veces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, uno no tiene, digamos, la última palabra. En realidad nadie la tiene la última palabra. Hay cosas que no están reveladas. Pero bueno, entonces uno a veces cuando estudia tiene o encuentra que tiene dos o tres aplicaciones. Por eso es importante cuando estudiamos estudiar el contexto. Entonces, en base al contexto, nosotros por ahí podemos encontrar la respuesta de qué es lo que significa eso que está escrito. Por eso digo que de las dos opciones de la derivación del nombre Esmirna, yo me inclino por la primera porque la descripción de Esmirna habla en relación a los muertos. Comienza el texto. Vamos a leer Apocalipsis 2:8. Me voy a tener que comprar anteojos. 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, cuando empecé a leer este texto, ¿no? Uno pide oración, dirección para entender, ¿no? Y todo lo que está escrito en las palabras de Dios tiene un porqué y un para qué, no es que está escrito al azar, ¿no? Acuérdense, el número 7 es lo que simbolizaba, la plenitud, ¿no? Que a todo esto que está escrito no le falta nada, ni hace no le falta nada, ni le sobra nada, ¿no? Entonces todo lo que está escrito tiene un porqué y un para qué. Y cuando yo empecé a estudiar esto, yo decía, bueno, ¿por qué se presenta de esta manera? Y vino a mi mente, en realidad uno dice vino a mi mente, ¿no? Pero el Espíritu Santo te trae esas cosas, ¿no? Cuando uno está estudiando y pide la dirección del Espíritu Santo. Vino a mi mente el libro de Daniel. El libro de Daniel, si ustedes pues quieren examinarlo con detenimiento, yo lo voy a
hacer un breve repaso porque en realidad el tema es la iglesia, no el libro de Daniel, ¿no? El capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 y el capítulo 2 nos relata Daniel y sus amigos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, que bueno, esos fueron los nombres de los amigos una vez que fueron cambiados ahí en Babilonia, fueron llevados cautivos a Babilonia. Después que fueron llevados cautivo, la palabra de Dios nos relata que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo un sueño. El sueño que tuvo no lo podía interpretar, no podía descifrar qué significaba ese sueño. El sueño ese se lo había enviado Dios, ¿no? Se lo había puesto Dios. No podía descifrar cuál era el sueño. Bueno, cuando se levantó estuvo muy angustiado y lo tenía muy preocupado, entonces llamó a todos los sabios que había en el reino de Babilonia, sabios entre comillas, y les pidió que le revelaran cuál era el sueño. Obviamente no pudieron revelarlo cuál era el sueño porque tampoco el rey se acordaba cuál era el sueño. O sea, no solo tenían que descifrar el sueño, sino tenían que relatar el sueño que él había tenido. Como no pudieron lograrlo, el rey mandó a matar a todos, ¿no? A todos los sabios. Claro, si no cumplen la función, ¿para qué los tengo? Pero bueno, Daniel se enteró de todo esto que estaba sucediendo y pidió un cierto tiempo que lo utilizó para acudir a Dios y pedirle la revelación y la explicación del sueño que había tenido el rey. Bueno, después se presentó ante el rey, le dieron tiempo, ¿no? Se presentó ante el rey y le relató el significado del sueño, pero también le relató el sueño. Le relató el sueño y el significado. Y el significado era, el sueño era que había visto una estatua, el rey había soñado que una estatua que estaba compuesta de diferentes materiales. La cabeza estaba compuesta de oro y el pecho, el torso, de plata. Bueno, la cabeza, Daniel mismo le dice, esa cabeza eres tú, ¿no? Esa cabeza representaba a Babilonia, al rey y su reino Babilonia, ¿no? Y bueno, y después de esa cabeza vendrá otro reino, una sucesión de reinos, fue una profecía, una sucesión de reino, pero a lo que nosotros nos incumbe es que le dio a entender que después del reino, después de Babilonia, vendría otro reino, o sea, su reino pasaría a la historia, ¿no? Ya no sería más una potencia mundial que como era en esa época. Bueno, como le fue todo revelado, dice que la cabeza, el reino de Babilonia era de oro, y después vendría otro reino que era Medo-Persia, que estaba representado por la plata, ¿no? Que era el torso, el pecho. Bueno, ante toda esta revelación que Daniel le da, encontramos la exclamación que hace el rey Nabucodonosor en capítulo 2, 46, versículo 46 y 48. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, después que Daniel le reveló todo, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presente e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses,
Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ante toda esta situación que relaté recién, que está relatada en capítulo 1 y 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel es el Dios de dioses, ¿no? Señor de los reyes y el que revela los misterios. Pero el capítulo 3 comienza con otra situación, digamos, bastante rara, ¿no? Porque después de esta exclamación que hace el rey Nabucodonosor, obviamente un tiempo más adelante, el rey manda a construir una estatua. Obviamente la similitud de la primera estatua que él soñó, pero esta vez ya no, la estatua no es de diferentes materiales, sino que dice que la estatua él la construyó toda íntegra de oro. Bueno, eso tiene un significado. Eso tiene un significado. El significado, bueno, y después que construyó toda la estatua, que estaba toda conformada por oro, mandó a todos los que estaban en las provincias, a todos los de ese territorio, ¿no? Que la adoraran, que se postraran y que lo reconocieran, ¿no? Y decía que esa estatua toda de oro tenía un significado. Claro, él no aceptaba que su reino cayera. Él no aceptaba que venga otro reino. Como generalmente eso lo vemos a diario, aquella persona que tiene un poco de poder se aferra al poder, no quiere que eso pase, y lo peor de todo es que se cree inmortal, ¿no? Se cree superpoderoso, ¿no? Y como dice la palabra de Dios en Salmo 39, 4 y 5, nuestra vida es como la compara como una sombra, como un soplo. ¿No? Llegado a un determinado momento, Babilonia iba a caer y iba a haber una sucesión de otro reino porque Dios lo había dicho, y si Dios lo dijo, así iba a ser. Pero él no lo aceptaba, por eso hizo la estatua, pero esta vez no conformada con diferentes materiales, sino conformada toda en oro, porque él deseaba que su reino pase por la historia y no acabe nunca, ¿no? Típica reacción de un ser humano cuando tiene un poco de poder. Y lo peor de todo es que lo mandó a que todos adorasen esa estatua. Que no vaya a haber uno que se rebele ante su poder, que no vaya a haber una rebelión en su reino que haga caer su reino. No, todos tenían que estar de acuerdo que él era la autoridad suprema y que su reino se perpetuaría por el tiempo y quién sabe cuántas cosas. Por eso él manda a todos a que se postrasen. Obviamente, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraron. El capítulo 3, no se postraron. Y cuando el rey los manda a llamar, ¿no? Para preguntarles el por qué no se postraron, 3.16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, vos ya sabés por qué, no hace falta que te demos detalle. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Fijémonos los dos contrastes, ¿no? Porque los dos, tanto Nabucodonosor como los amigos de Daniel, reconocen quién es Dios. Los dos hacen un reconocimiento público quién es Dios. Ahora Nabucodonosor, cuando le dijeron, cuando él dijo sí, este es Dios, pero cuando le dijeron, mirá, tu reino va a pasar, se va a acabar, ya vos no vas a estar más rey, no, ahí ya no hay más Dios, ¿no? En cambio, los amigos de Daniel,
por más que ellos perdieran la vida, porque si no te postrabas te ejecutaban, como después ustedes continúan leyendo, lo arrojaron al horno de fuego. Ellos no importaban, estaban dispuestos a seguir adelante. Hay una comparación muy significativa, ¿no? En conocimiento y convencimiento. Bueno, ahora lo trasladamos a el Apocalipsis. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, porque Apocalipsis, cuando comienza la descripción del mensaje, la carta que se le da a Esmirna, la iglesia de Esmirna no solo necesita un conocimiento, sino la iglesia de Esmirna necesita un convencimiento, una palabra también de ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna es la iglesia que pasó por una sucesión de emperadores y la iglesia de Esmirna está identificada como la iglesia de los mártires. Una iglesia que no solo tenía que tener un conocimiento de quién era Dios, obviamente por las situaciones que pasó la iglesia tenía que tener un convencimiento de quién era Dios y qué es lo que podía hacer Dios. ¿Se dan cuenta por qué la presentación que hace Jesucristo a Esmirna tiene un significado, tiene un mensaje? Otra cosa, Dios siempre, a pesar de que estés pasando un buen momento o que estás pasando un mal momento, Él siempre está presente a la situación que está pasando. El comienzo del mensaje a la iglesia de Esmirna es: el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Conoce las buenas obras que tuvo Efeso, pero también conoce lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna pasó, como dije, por una sucesión de emperadores. Comenzó por Trajano, después Marco Aurelio, Adriano, lo tengo anotado por acá, Decio, Valeriano, Diocleciano, Galerio, y después finaliza con Constantino, ¿no? Bueno, esa sucesión de emperadores produjo comenzando por Trajano, ¿no? Produjo una política de persecución a los cristianos. Si bien la historia relata que en esa época no se iba a perseguir, o sea, no se salía a buscarlos a los cristianos, ¿no? Salían a buscarlos y meterlos presos o ejecutarlos. Eso ocurrió más adelante, en la época del emperador Diocleciano, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Trajano introdujo una política que era contraria a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en esa época, como nosotros vimos en Efeso, empezó con un crecimiento, una expansión. Bueno, llegó un momento que la iglesia se había expandido tanto, ¿no? Que Trajano, en este caso el emperador Trajano de Roma, consideró que el estilo de vida cristiano no concordaba con el estilo de vida romano. De hecho no tenía nada que ver, pero bueno, ese fue el argumento que él utilizó para que si un cristiano era traído a un tribunal romano y ese cristiano no renegaba de su fe, era ejecutado. Por eso digo, no salieron a perseguirlo. Pero por ejemplo, si yo tengo un vecino, vivo en esa época, Guillermo, tengo un vecino, y mi vecino es cristiano, y mi vecino tiene 2 vacas lindas, y a mí me gustaba,
Yo podía ir y decir al tribunal romano, mi vecino me robó un pollo, ¿no? Entonces venían, y es cristiano, entonces venían, lo llevaban, ¿no? Lo llevaban, y si ese cristiano no renegaba de su fe, era ejecutado. Y yo obviamente me quedaba con sus vacas y con todas sus propiedades. Por eso los cristianos de esa época estaban expuestos a, a, a que cualquiera pudiera abusar de esa situación. No solo con los mismos que convivían, sino también con los pueblos aledaños. Cualquiera que veía a un cristiano y quería apropiarse de las cosas de los cristianos solamente tenía que ir a un tribunal romano y declarar que lo había robado, que lo había mirado mal y que era cristiano. Ese era motivo para que lo llevaran preso, y si no renegaba de su fe era ejecutado. Había que ser cristiano en esa época. Había que tener, como dice el convencimiento, ¿no? El convencimiento de la fe, ¿no? Pero bueno, Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras. Continuamos leyendo en Esmirna. Yo conozco tus obras, tu tribulación. Bueno, la palabra tribulación, aflicción, una situación adversa, ¿no? Tu pobreza, aunque eres rico. Al ser una iglesia perseguida, de acuerdo al relato que estuve diciendo, en la política que había implementado las autoridades romanas, obviamente los cristianos de esa época eran desposeídos de todos sus bienes materiales, ¿no? Por eso dice que era pobre, pero el mensaje que le da Jesucristo a la iglesia es que es rico. Entonces, ¿cómo es el tema? Es pobre, pero es rico. Bueno, vamos a ver en Lucas 12:16, Lucas 12:16, vamos a ver unos textos bíblicos para entender el porqué de dice estos mensajes. Lucas 12:16 es una parábola, pero contiene una enseñanza. También les refirió una parábola, 12:16, Lucas. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mi fruto? Estamos hablando de riqueza material ahí, ¿no? Y dijo: esto haré, derribaré mi granero y los edificaré más grande, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, todos los bienes materiales, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Primera Timoteo. Primera Timoteo. Primera Timoteo 6, 17 al 19. Dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan en la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivoso y generoso. De este modo atesoran para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Y Santiago 2.5, Santiago 2.5, un poquito más adelante. Santiago 2.5, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos, ¿no? Los pobres materiales, pero para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que los aman. Bueno, acá tenemos
que uno puede ser pobre materialmente, ¿no? Pero la mayor riqueza que tenemos es la comunión con Dios. Y bueno, ese es digamos, el halago que le hace Jesucristo a esa iglesia. A pesar de que eran pobres, a pesar de que era una iglesia perseguida, a pesar de que era una iglesia que había pasado muchas penurias, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que Jesucristo diga, eres rico en fe para con Dios, ¿no? Apocalipsis, continuamos. Apocalipsis. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza material, aunque eres rico en fe, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Son judíos, pero a su vez no lo son, ¿no? Aparte de la persecución que tenían por parte del Imperio Romano, había otro obstáculo, otro elemento que el diablo utiliza para la persecución, ¿no? Vamos a buscar Juan 8, 38 y 34. Juan 8, 38 y 34. Juan 8. Y 37. Sé que sois Jesucristo hablándole a los judíos, a los fariseos, con los que siempre, digamos, tenía conflicto. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Acá es una diferencia. Mi Padre, vuestro Padre. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Y Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y vamos a ver Romanos, el libro de Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. Bueno, acá tenemos la explicación de por qué Jesucristo, cuando le habla, en este caso a la carta, a la iglesia de Esmirna, ¿no? Le dice, y la blasfemia sabemos que en el término bíblico es la mentira, ¿no? La mentira de los que dicen ser judíos, o sea, lo que el pueblo judío se caracterizaba por ser el pueblo que representaba a Dios, ¿no? Pero ellos exteriormente, de palabra, querían representar a Dios, pero sus acciones revelaban otra cosa, ¿no? Por eso Jesucristo le dijo, no, ustedes dicen ser
hijos de Dios, hijos de Abraham, pero las obras que hacen ustedes revelan quién es su verdadero padre, ¿no? Y acá utiliza, sino que son sinagogas de Satanás, ¿no? El lugar donde ellos se juntaban a adorar, el lugar donde ellos se juntaban a leerlo, la Torá, bueno, de acuerdo a sus actitudes no se juntaban precisamente a adorar a Dios, sino que con sus actitudes servían a otro, que era Satanás, ¿no? Por eso el título, los judíos que dicen ser judíos no son judíos por lo que hacían, y revelaba también a quién servían. O sea, la iglesia de Esmirna estaba siendo perseguida por el poder romano y también por el pueblo judío. No temas, versículo 10, 2:10, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Bueno, acá se cae el telón, ya no hay más dudas, vamos a decirlo así, no hay más dudas de quién estaba detrás de todo. ¿Quién estaba utilizando el poder romano para perseguir a la iglesia? ¿Quién estaba utilizando a los judíos para perseguir a la iglesia? ¿No? Pero no conforme con eso, nos dice que el diablo, ¿no? Echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Bueno, cuando leemos este texto, Salmos 11:5, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo aborrece. Jehová prueba al justo, pero al malo aborrece. Y uno cuando lee esto, bueno, Jehová prueba al justo. Pero acá en el texto, en la carta que se le da a Esmirna, dice que el diablo lo va a entregar a la cárcel para que seáis probados. Y muchas veces nos encontramos en esta situación. A ver, ¿por qué la palabra de Dios describe que tenemos que ser sometidos a un sistema de juicio, ¿no? Investigador? ¿Por qué es necesario? ¿No? ¿Y quién es el que en realidad prueba? ¿Si Dios o el diablo? ¿Cómo es el tema? Por excelencia, para aclarar este tema, vamos al libro de Job. El libro de Job es un libro que revela, nos amplía un poco la visión de las cosas que nosotros no vemos. Bueno, si ustedes después lo quieren leer, no voy a leerlo todo porque no es el libro de Job, no es el tema central el cual estamos tocando, sino nosotros estamos tocando el tema de la iglesia de Esmirna. Pero el libro de Job, cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, ¿se acuerda que le dije? Muchas de las cosas de Apocalipsis lo vamos a entender a la luz de toda la palabra de Dios. No solo de Apocalipsis, sino leyendo otros libros, ¿no? De la palabra de Dios, de la Biblia, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, para poder comprender algunas cosas, el contexto. Bueno, el libro de Job, nosotros encontramos que los mismos actores de la iglesia de Esmirna los encontramos en el libro de Job. Nosotros en la iglesia de Esmirna encontramos a Dios, a Jesucristo, ¿no? Enviándole la carta, encontramos al diablo, encontramos los otros actores, que en este caso es la iglesia, que es el pueblo fiel, y en Job vendría a ser Job, ¿no? El pueblo fiel de Dios.
También encontramos las herramientas que utiliza el diablo muchas veces para atacar al pueblo fiel de Dios, ¿no? En Esmirna encontramos al poder romano, encontramos a los judíos que no son judíos, y en el libro de Job encontramos a los amigos de Job y encontramos también a su esposa, ¿no? Encontramos prácticamente el mismo escenario. Por eso digo que tenemos que fijarnos a veces en otros libros y vamos a comprender muchas cosas. Ahora, el libro de Job nos revela unos actores nuevos que no están en el libro de Esmirna, ¿no? Pero que nos ayudan a entender este tema. Ahora sí voy a leer. 1.6. 1.6. Un día, dice, acudieron, prestemos atención, un día acudieron, o sea, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 9. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. 12. Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, ¿no? Acá, digamos, vemos algo que nosotros no vemos. Por ahí suena medio raro, ¿no? Pero nosotros podemos tener información, mejor dicho. Nosotros tenemos información de algo que nosotros no vemos. En todo el escenario que vimos en Esmirna lo vimos en Job. Nada más que en el libro de Job nos revela unos actores que no lo vemos identificado en la iglesia de Esmirna, que son todos los hijos de Dios que se fueron a presentar delante de Dios. Y Dios le dijo, ¿no has visto? Le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, varón recto? Bueno, si Dios lo dijo, es así. Si Dios lo dijo, es así. No hace falta que Dios demuestre, digamos, la veracidad de lo que Él dice. Nosotros sabemos, conocemos que quién es Dios, entonces si Dios lo dijo, es así y no hay vuelta atrás. Ahora, ¿quién pone en tela de juicio lo que dijo Dios? Es el diablo. Porque el diablo dice, sí, es recto, te teme, te alaba, te sigue, pero porque vos lo has bendecido, lo has colmado de bendiciones, le has puesto un cerco protector delante de él, ¿no? Y bueno, en esta charla, entre Dios y Satanás, están todos presenciando esto. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual se revela quién dice la verdad y demuestra que lo que Dios dice es real? Bueno, sometiéndolo en este caso a una prueba, ¿no? Mediante una prueba que en este caso en el libro de Job es sacándole todo lo que tenía. La reacción que tenía Job iba a revelar si lo que decía Dios era verdad o lo que decía el diablo era verdad. Ante todo, siempre tengamos en cuenta que había todo un público presenciando esta situación. O sea que de alguna manera se tenía que corroborar o saber
si Job obedecía a Dios porque lo amaba o por interés, ¿no? Bueno, eso nos aclara un poco el panorama de por qué la iglesia de Esmirna debía ser probada. Dios no necesita probar a alguien porque Él ya sabe lo que hay adentro de uno. Dios no necesita, Él ya ve tu corazón, inclusive ve las cosas que nosotros no vemos. Dicho sea de paso, cuando somos probados, nosotros también, no solo todos pueden presenciar lo que hay dentro de nuestro corazón, sino también es un beneficio para nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pedro aseveraba que todos te negarán, pero yo no, Señor, y Jesucristo les dijo, lo tengo anotado, Satanás, Lucas 22:31, Satanás os ha pedido para zarandear, ¿no? Dios permite que suceda esa prueba, ¿no? Y bueno, Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear. Bueno, cuando Pedro negó a Jesucristo, ¿no? Pedro dice que lloró amargamente, reconoció, ¿no? Y bueno, se afirmó en Jesucristo y bueno, después conocemos la historia que vino más adelante, ¿no? Muchas veces la prueba, también, bueno, en el caso de Job, nosotros en el caso de Job tenemos en el Job 42, 4 y 5, de oída te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? La prueba produce también una purificación en nuestra vida, porque nos ayuda a sacar aquellas cosas en las cuales estamos más endebles, ¿no? Muchas veces somos probados, y estoy hablando de pruebas chicas, no estoy hablando de cosas de vida o muerte, ¿no? A veces, por dar un ejemplo, ¿no? Miramos algo que no debemos mirar, ¿no? Nosotros nos creemos que estamos tan firmes, nosotros creemos en Dios y creemos que estamos bien, y en una situación moral, ¿no? En una situación moral que somos puestos a prueba, a veces fallamos. Pero esa falla nos ayuda a nosotros a poder decir, Señor, necesito que me ayudes en este punto, porque en este punto caí, me equivoqué, perdóname, ayúdame, ¿no? La prueba no solo es para que todos puedan corroborar, ¿no? que lo que hay dentro de tu corazón, sino que también le sirve a uno. Por eso el apóstol Pablo en Santiago 1:2, gozaos cuando halléis en diversas pruebas, ¿no? Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a crecer espiritualmente. Bueno, y la iglesia, volvemos a la iglesia de Esmirna, no me quiero ir muy por las ramas, la iglesia de Esmirna iba a ser el mensaje que le da Jesucristo es: no tenga miedo con lo que vas a padecer, ¿no? Porque el diablo los va a entregar en la cárcel para ser probado. Dios prueba al justo, sí, lo prueba indirectamente, pero lo prueba, ¿no? El diablo también lo prueba. Continuamos. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Hablamos que Apocalipsis es un libro profético. Hablamos que la iglesia es, las 7 iglesias es un mensaje también profético, ¿no? Por ende, los 10 días que hace referencia aquí en Esmirna y de aquí en adelante, los 10 días tienen que ser días proféticos, no pueden ser días literales.
hay un principio en la palabra de Dios, hay un principio de día por año, ¿no? En la profecía. Vamos a buscar números. Números 14:34. A veces me olvido los versículos bíblicos y los anoto. 14:34. 14:34. Y es una profecía también lo que habla acá, ¿no? 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleaste en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Y vamos a ver en Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6, que también es una profecía. Ezequiel 4:6. Cumplido estos, profecía acerca de la caída de Jerusalén. Cumplido estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Día por año. Bueno, cuanto hablemos de profecía, cuando hace referencia a profecía a días, son día por año, ¿no? Ese es el principio. Ese es el principio de día por año en cuanto a las profecías. Vamos a encontrar, esto lo digo porque más adelante vamos a encontrar también profecías con respecto a días, ¿no? ¿Cuándo se cumplieron los 10 días? Los 10 años. ¿Cuándo se cumplieron los 10 años? Bueno, se cumplieron según los libros de historia en el emperador Diocleciano en el año 303 y terminó en el 313 con el edicto de Constantino. El mensaje continúa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, la primera muerte es la muerte que si Cristo no viene antes, todos conoceremos. Uno nace y está destinado a morir, ¿no? Pero bueno, la palabra de Dios nos dice que va a haber una resurrección. No voy a entrar más en detalle, ¿no? Pero va a haber una resurrección de muerto, perdón, una resurrección de buenos y de malos, ¿no? Y cada uno recibirá su recompensa. Bueno, los que aceptaron a Cristo en su vida recibirán la vida eterna. Y los malos, ¿no? Los que no aceptaron a Cristo en su vida, la paga para ellos será la muerte. Bueno, una vez que mueren, ya no hay más resurrección. La resurrección es una sola cuando Cristo venga, ¿no? Pero todos aquellos que aceptaron a Cristo, la segunda muerte no les afectará. ¿Por qué? Porque heredarán la vida eterna, ¿no? Esa es la promesa de Dios. Bueno, esa es la promesa que Dios le hace a la iglesia de Esmirna, ¿no? Hay un texto de historia que lo señalé y lo voy a leer. Esto sucedió en un famoso concilio que hubo, ¿no? Eclesiástico, un concilio de la iglesia, ¿no? La historia dice, un historiador eclesiástico, Teodoreto, Historia Eclesiástica, tomo 6. Los horrores de esta persecución, la persecución estábamos hablando
hace un ratito de Diocleciano, los 10 años de Diocleciano hasta Constantino. Los horrores de esta persecución, que ahí no es que eran llevados, digamos, al tribunal romano y tenían que renegar su fe, ¿no? En esos 10 años directamente fueron perseguidos. Los horrores de esta persecución son descritos vívidamente por el historiador eclesiástico Teodoreto, quien describe la reunión de los obispos de la Iglesia en el Concilio de Nicea varios años después del fin de la persecución, ¿no? Con el edicto de Constantino finalizaron los 10 años y finalizó la persecución. Después eso lo vamos a ver en la siguiente iglesia. En el Concilio de Nicea, varios años después del fin de la persecución, aproximadamente en el 325 después de Cristo. Algunos asistieron sin ojos, otros sin brazos, porque le habían sido arrancados, otros con el cuerpo terriblemente mutilado en diferentes formas. Por supuesto, muchos no sobrevivieron a este sombrío tiempo de aflicción. Bueno, esas fueron las consecuencias, ¿no?, de estos 10 años de terrible persecución que sufrió la iglesia de Esmirna, ¿no? Pero bueno, la promesa, el mensaje de aliento, y si ustedes se dan cuenta, no hay un mensaje de amonestación a esta iglesia. No, hay un mensaje de ánimo, hay un mensaje de esperanza, porque comienza la carta diciendo yo conozco tus obras, ¿no? Y termina la carta diciendo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida y no sufrirás la segunda muerte. Bueno, hay dos mensajes de esperanza y de ánimo que sigamos adelante. Bueno, esta es la descripción que hace de la iglesia de Esmirna. Ahora, ustedes me podrán decir, sí, es historia. Es historia y, bueno, en cierta manera es interesante. Pero acordémonos lo que dije al principio y hoy lo volví a reiterar y todas las veces que sea necesario lo voy a reiterar. Otra vez me preguntaron cuál es la diferencia, porque están las 7 iglesias y después están los 7 sellos. Después termina las 7 iglesias, comienzan los 7 sellos. Los 7 sellos es una descripción también de la iglesia en la historia. Y ahora me podés preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las 7 iglesias y los 7 sellos? La diferencia está en que las 7 iglesias es una carta entregada personalmente, una carta que te dice que Cristo está preocupado por la situación espiritual tuya o de la iglesia, porque acordámonos que tiene 3 aplicaciones: literal, porque la iglesia existió; profética, porque es una etapa en el tiempo en el cual transcurrió la iglesia; y personal, porque es para ti que estás escuchando esto y es para mí y para todo aquel que lee la carta de Esmirna. Entonces es un mensaje personal que te da Jesucristo, de aliento, de amonestación. Y los 7 sellos es un relato descriptivo de lo que pasó la iglesia a través del tiempo, con un poco más de información que nos da las 7 iglesias. Es importante que lo identifiquemos, porque muchas veces yo desde que estoy en la iglesia, ya casi 20 años, nunca escuché predicar sobre las iglesias, nunca fui a una iglesia, no escuché que prediquen o que hablen sobre las 7 iglesias, nunca. Es más, escuché predicadores que dicen, yo no toco el tema de las 7 iglesias, explico qué son, pero no los toco.
No voy a entrar a juzgar a nadie, ¿no? Pero no es algo que comparto. A ver, Juan escribió esto por revelación de Dios y lo escribió porque era un mensaje para ser entregado y no era para llenar un poco de hoja porque Juan estaba aburrido en la isla de Patmos. Y me baso en lo que dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no sé por qué no tocan estos temas. Tuve no hace mucho un estudio bíblico con respecto al Apocalipsis en mis manos y me puse a mirarlo por mirarlo y toca el tema de las 7 iglesias, muy también abuelo pájaro, y nombra 2 iglesias y no habla más de las 7 iglesias. Y qué de importante tiene el mensaje de Esmirna para ti, para mí. Primero, el mensaje de Esmirna nos habla que yo no necesito solo un conocimiento de quién es Dios. Yo necesito un relacionamiento de quién es Dios. Yo necesito entablar una comunión con Dios, porque en la vida en la cual transitamos muchas veces vamos a afrontar diferentes situaciones que nos van a poner a prueba, ¿no? Y si nosotros tenemos un conocimiento de Dios, si no tenemos un relacionamiento de Dios, podemos apegarnos a cosas que no son importantes, como le pasó a Nabucodonosor. Él tenía un conocimiento de Dios, pero claro, cuando se le venía abajo todo el reino, ya Dios no existe. Por eso la aplicación que yo con David hemos hablado y hemos charlado y consideramos importante en desmenuzar y comprender el mensaje de Esmirna, porque es un mensaje personal para ti y para mí. Y nos ayuda a crecer en la fe, y es necesario que individualmente de lo que estamos hablando hoy tú puedas personalmente escucharlo, desmenuzarlo, pedir la dirección de Dios, porque también nos puede suceder como sucedió en la época de la iglesia de Esmirna, que podemos ser cristianos pero no ser cristianos. El texto bíblico dice los judíos que no eran judíos, sino que eran sinagoga de Satanás. Y si somos cristianos en apariencia, pero no somos cristianos en relacionamiento con Dios, no vamos a estar sirviendo a Dios, vamos a estar sirviendo a otro, entre comillas, Dios. ¿No? Por eso todo lo que leemos tiene que tener una aplicación para nuestra vida, ¿no? Y tercero, siempre pidámosle a Dios que nos dé discernimiento espiritual, especialmente cuando somos probados, Conozco muchos hijos de Dios que ante un momento difícil, o sea, nada en la vida surge por la casualidad, no existe la casualidad. No existe la casualidad. Todas las cosas que pasan en nuestra vida es por algo y para algo. Dios lo permite. Entonces, cuando a veces Dios permite que pasen algunas cosas en nuestra vida, nosotros no le demos la espalda, sino pidámosle a Dios, ¿para qué es esto, Señor? ¿Para qué? Dame discernimiento espiritual. Y si es una situación difícil, dame fuerza, ayúdame, ¿no? Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Por eso todo lo que leamos, utilicémoslo primeramente para nuestra vida personal. No dejemos de leer estas cosas que usualmente no se leen, no se pasan por alto, no sé por qué. A mí me encanta.
A mí me encanta, yo me pongo a leer y leo y leo y leo y leo y leo. Y a diferencia, como dije, de los sellos de las 7 iglesias es una carta para, más allá de que es una carta que describe la situación espiritual de la iglesia, es una carta para ti y para mí. Bueno, espero que todo esto que haya dicho, Dios lo haya guiado por medio de su Espíritu Santo y pueda producir en tu corazón un deseo de seguir conociendo más de la voluntad y de los consejos, de las palabras de ánimo, de la corrección que nos da Dios en nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y Dios mediante, si me da la oportunidad, porque bueno, como dije hoy, Salmo 39, 4, 5, a veces me olvido, se me mezclan los versículos bíblicos, ¿no? Nuestra vida es como un soplo, como una sombra, hoy estamos, mañana no estamos, ¿no? Así que si Dios me da la oportunidad, podré compartir el análisis de la iglesia de Pérgamo, que comienza con un evento muy importante referente al emperador Constantino. Un gran abrazo, que Dios te bendiga y bueno, gracias por estar, gracias por escuchar y nos vemos. Abrazo.